Quiero saludar a Diego. Hola Diego, bienvenido. A Héctor también. Héctor, Ramón, Humberto, bienvenido. Bueno, vamos a iniciar la transmisión. Estamos grabando. Vamos a transmitir a Facebook. Un segundito nada más. Esto es... Un segundito, disculpen. Bueno, un segundito. ¿Ya compartiste América Latina? En este momentito voy. Estoy viendo si estamos Ajá. saliendo en la página Verdades Reveladas. Déjeme ver un segundo. Sale por Facebook. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora voy a compartir la transmisión en vivo a la página. Loca. ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? Ah, Listo, estamos saliendo en vivo en las dos páginas, el libro Durantia Verdades Reveladas y Durantia América Latina. Ahora, queridos amigos, nuevamente bienvenidos todos, qué gusto que nos acompañen. Quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes le gustaría hacer una oración para empezar, por favor? Yo, Muy bien. Gracias, Víctor. Adelante cuando sí, gustes. sí, Padre, bendito eres, amantísimo Padre Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Qué belleza y qué hermosura que Él radica en cada persona, cada alma de este país, de, de esta inmensidad, de esta humanidad que no entendemos todavía el misterio, aunque vino su amado Hijo, el Maestro de Galilea, vino a enseñarnos el verdadero Padre, pero aún así todavía no es su tiempo, pues, de, de este planeta que llega a su luz. Bueno, con todo lo que ha pasado, pero nos sigues amando, Padre. Nos amas. Tu amado Hijo, nuestro camino, nuestra verdad, únicamente para llegar a ti. Él dijo, si no vienes a mí, no llegas al Padre. Entonces, Él es nuestra luz, nuestra verdad, Padre, pero con humildad, que nos amas a cada uno con todos nuestros defectos. Yo te doy gracias en el nombre de este grupo, en el nombre de todos mis hijos, mis nietos, mi familia, mi descendencia de familia, hermanos, y todos mis sobrinos, y toda la humanidad, Padre, cada alma, esa gran enseñanza que vino a darnos tu amado Hijo, la paternidad y la fraternidad. La base del el Evangelio es esa que Él vino a enseñarnos. Estamos viendo y sufriendo tanta maldad, pero sabemos que esto va a desaparecer. Mis ojos, quizás yo trato de cambiar, sí, pero mis ojos no llegarán a ver esa maravillosa Urantia con otros planetas que hasta ahorita se han adelantado tanto y bello. Gracias, Padre, gracias. Te amo y te amamos y te agradecemos el amor
la paciencia, la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Amén. 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 Gracias, Víctor. Que así sea. Bien, les voy a compartir mi pantalla para leer. ¿Y a quién le gustaría leer, por favor? Pues a mí, Muy Y a mí bien. también. Bueno, entonces hacemos un poquito la primera mitad de Irma y la segunda mitad Víctor. ¿Les parece bien? A ver si no está muy pequeñita las letras. No, la voy a agrandar todo lo que se pueda. Un segundo. Sí, gracias, gracias. Un momentito antes de compartir. Vamos a agrandar. Bueno, este es el máximo. Ahora, y listo. Bueno, ahora sí les voy a compartir. Díganme si lo ven, por favor. Sí. Bueno, Ya. tenemos, vamos a ver, un segundo, vamos a ver para tener esto, son unas 6 páginas en total. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, si tú quieres, Irmita, puedes leer hasta este párrafo que está aquí. Lo voy a marcar con amarillo para saber que es hasta ahí. Terminas aquí en donde dice creencias tan avanzadas. Y déjame ver si estoy haciendo correctamente. Creo que no, que me quede corta. Mejor hasta acá, aquí. Ahí sí, creo que es más o menos la mitad. Disculpen la demora, ¿eh? Listo. Ahora sí, vamos arriba. muéstrame otra vez ¿hasta dónde? Aquí está marcadito en amarillo donde dice sobre la oscuridad. Hasta ahí. Ok. ¿Sí? Gracias, Irmita. Cuando gustes, por favor. La religión evolutiva. El hombre poseía una religión de origen natural que formaba parte de su experiencia evolutiva. Mucho antes, ay, hay muchos que van a entrar, mucho antes de que se hiciera cualquier revelación sistemática en Urantia. Pero esta religión de origen natural era, en sí misma, el producto de los dones supraanimales del hombre. La religión evolutiva surgió lentamente a lo largo de todos los milenios de la carrera experiencial de la humanidad, gracias al ministerio de las influencias siguientes, que actuaban en el interior del hombre salvaje, del bárbaro y del civilizado, e incidían en ellos. El ayudante de la adoración. La aparición en la conciencia animal de unos potenciales supraanimales destinados a percibir la realidad. Esto podría denominarse el instinto humano primordial de búsqueda de la deidad. El ayudante de la sabiduría. La manifestación en la conciencia animal de unos potenciales supraanimales. No, ay, perdón, ya lo... Bueno, lo voy a terminar. Destinados a percibir la realidad. Esto podría denominarse el instinto humano primordial de búsqueda de la deidad. 2. El ayudante de la sabiduría, la manifestación de una mente adoradora de la tendencia a dirigir su adoración en unos canales superiores de expresión y hacia unos conceptos siempre más amplios de la realidad de la deidad. 3. El Espíritu Santo. Este es el don supramental inicial y aparece infaliblemente en todas las personalidades humanas de buena fe. Este ministerio crea en la mente anhelante de adoración y deseosa de sabiduría la capacidad de desarrollar por sí misma el postulado de la supervivencia humana, a la vez como concepto teológico y como una experiencia real y objetiva de la personalidad. El funcionamiento coordinado de estos 3 ministerios divinos es totalmente suficiente para iniciar y llevar a cabo el crecimiento de la religión evolutiva. Estas influencias reciben la ayuda posterior
de los ajustadores del pensamiento, los serafines y el espíritu de la verdad. Y todos ellos aceleran el ritmo de desarrollo religioso. Estos agentes funcionan desde hace mucho tiempo en Urantia y continuarán aquí mientras este planeta siga siendo una esfera habitada. Una gran parte del potencial de estos agentes divinos nunca ha tenido todavía la oportunidad de expresarse. Muchas cosas se revelarán en las épocas venideras a medida de que la religión de los mortales se eleve de nivel en nivel hacia las alturas celestiales de los valores morontiales y de las verdades espirituales. En la religión evolutiva se concibe que los dioses existen a imagen y semejanza de los hombres. En la religión revelada se enseña a los hombres que son hijos de Dios, que incluso están hechos a la imagen finita de la divinidad. En las creencias sintetizadas compuestas por las enseñanzas de la revelación y los productos de la evolución, el concepto de Dios es una mezcla de 1. Las ideas preexistentes de los cultos evolutivos. 2. Los ideales sublimes de la religión revelada. 3. Los puntos de vista personales de los grandes diferentes dirigentes religiosos, los profetas e instructores de la humanidad. La mayor parte de las grandes épocas religiosas han sido inauguradas por la vida y las enseñanzas de alguna personalidad sobresaliente. Las directrices de un jefe han originado la mayoría de los movimientos morales dignos de consideración de la historia. Los hombres siempre han tenido la tendencia de venerar al dirigente, incluso a costa de sus enseñanzas, de reverenciar su personalidad, incluso perdiendo de vista las verdades que proclamaba. Y esto no sucede sin razón. El corazón del hombre evolutivo posee el deseo instintivo de recibir la ayuda de arriba y del más allá. Este anhelo está diseñado para esperar la aparición en la Tierra del príncipe planetario y de los hijos materiales posteriores. En Urantia, los hombres han estado privados de esos jefes y gobernantes superhumanos, y por eso intentan constantemente de compensar esta pérdida, envolviendo a sus dirigentes humanos en leyendas relacionadas con los orígenes sobrenaturales y sus carreras milagrosas. Muchas razas han imaginado que sus dirigentes habían nacido de vírgenes. Sus carreras están generosamente salpicadas de episodios milagrosos y sus grupos respectivos continúan esperando su retorno. Los miembros de las tribus de Asia Central esperan todavía el regreso de Gengis Khan. En el Tíbet, China y la India esperan a Buda y en el Islam a Mahoma. Entre los amerindios a Jesunanín o Namonolontón. Entre los hebreos se trataba en general del regreso de Adán como gobernante material. En Babilonia, al dios Marduk. Era una perpetuación de la leyenda de Adán. La idea del Hijo de Dios, el eslabón entre el hombre y Dios. Después de la aparición de Adán en la tierra, los supuestos hijos de Dios fueron frecuentes entre las razas del mundo. Pero sin tener en cuenta el temor supersticioso que a menudo inspiraban, sigue siendo un hecho que estos instructores fueron las personalidades temporales que sirvieron de puntos de apoyo sobre los que dependieron las palancas de la verdad revelada para hacer progresar la moralidad, la filosofía y la religión de la humanidad. Ha habido centenares de dirigentes religiosos a lo largo del millón de años de la historia humana de Urantia, desde Onagar hasta Guru Nanak. Durante este tiempo se han producido muchos flujos y reflujos
en la marea de la verdad religiosa y de la fe espiritual. Y cada renacimiento de la religión urantiana ha estado identificado en el pasado con la vida y las enseñanzas de algún dirigente religioso. Al examinar los instructores de los tiempos recientes, puede resultar útil agruparlos en 7 épocas religiosas mayores de la Urantia posadámica. 1. El período setita. Los sacerdotes setitas regenerados bajo la dirección de Amosad se convirtieron en los grandes educadores posadámicos, ejerciendo su actividad en todas las tierras de los anditas, y su influencia sobrevivió durante más tiempo entre los griegos, los sumerios y los hindúes. Entre estos últimos han continuado hasta la época actual bajo la forma de brahmanes de la fe hindú. Los setitas y sus seguidores nunca perdieron por completo el concepto de la Trinidad revelado por Adán. 2. La era de los misioneros de Melquisedec. La religión de Urantia fue regenerada en gran medida por los esfuerzos de los educadores que fueron nombrados por Maquiventa Melquisedec, cuando éste vivía y enseñaba en Salem, cerca de 2000 años antes de Cristo. Estos misioneros proclamaron que la fe era el precio de favor de Dios. Y aunque sus enseñanzas no produjeron la aparición inmediata de religiones, sin embargo, formaron las bases sobre las cuales los instructores posteriores de la verdad construyeron las religiones de Urantia. 3. La era posterior a Melquisedec. Tanto Amenemope como Akenatón enseñaron durante este periodo, pero el genio religioso sobresaliente de la era posterior a Melquisedec fue el jefe de un grupo de beduinos levantinos, el fundador de la religión hebrea, Moisés. Moisés enseñó el monoteísmo, dijo: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Dios. Es el Señor el que es Dios. No hay ningún otro además de él. Trató insistentemente de desarraigar de su pueblo los vestigios del culto a los fantasmas, llegando incluso a establecer la pena de muerte para los que lo practicaran. El monoteísmo de Moisés fue adulterado por sus sucesores, pero en tiempos posteriores estos volvieron a muchas de sus enseñanzas. La grandeza de Moisés reside en su sabiduría y su sagacidad. Otros hombres han tenido unos conceptos más grandes de Dios, pero ninguno ha tenido nunca tanto éxito convenciendo a grandes cantidades de personas para que adoptaran unas creencias tan avanzadas. El siglo VI antes de Cristo. Este fue uno de los siglos de despertar religioso más grandes que ya se hayan visto jamás en Urantia. Muchos hombres surgieron para proclamar la verdad. Entre ellos se puede citar a Gautama, Confucio, Lao Tse, Zoroastro y a los educadores jainistas. Y a Pakal Botán también. Las enseñanzas de Gautama se han difundido ampliamente por Asia y millones de personas lo veneran como Buda. Confucio supuso para la moral china lo mismo que Platón para la filosofía griega, y aunque las enseñanzas de los dos tuvieron repercusiones religiosas, ninguno de ellos era en realidad un educador religioso. Lao Tse concibió más cosas sobre Dios en el Tao que Confucio en las humanidades o que Platón en el idealismo. Aunque Zoroastro estaba muy afectado por el concepto predominante del dualismo espiritual, de los espíritus buenos y malos, al mismo tiempo exaltó claramente la idea de una deidad eterna y de la victoria final de la luz sobre la oscuridad. Gracias, hermanita. Ahora, Víctor, ¿quieres continuar? Gracias. Sí, Muy bien, gracias. gracias. Número 5. El primer siglo después de Cristo, como instructor religioso,
Jesús de Nazaret partió del culto que había establecido Juan el Bautista y se alejó tanto como pudo de los ayunos y las formas. Aparte de Jesús, Pablo de Tarso y Filón de Alejandría fueron los educadores más grandes de esta era. Sus conceptos de la religión han jugado un papel predominante en la evolución de la fe que lleva el nombre de Cristo. Número 6. El siglo VI después de Cristo, Mahoma fundó una religión que era superior a muchos credos de su época. Su religión fue una protesta contra las exigencias sociales de las doctrinas extranjeras y contra y contra la incoherencia de la vida religiosa de su propio pueblo. Número 7. El siglo XV después de Cristo, este periodo presenció dos movimientos religiosos: la ruptura de la unidad del cristianismo en Occidente y la síntesis de una nueva religión en Oriente. En Europa, el cristianismo institucionalizado había alcanzado el grado de rigidez que hacía que cualquier crecimiento adicional resultara incompatible con la unidad. En Oriente, las enseñanzas combinadas del Islam, el hinduismo y el budismo fueron sintetizadas por Nanak y sus seguidores en el sijismo, una de las religiones más avanzadas de Asia. El futuro de Urantia estará o acá arriba. El futuro de Urantia estará caracterizado sin duda por la aparición de instructores de la verdad religiosa, la paternidad de Dios y la fraternidad de todas las criaturas, pero es de esperar que los esfuerzos ardientes y sinceros de esos futuros profetas estén menos dirigidos hacia el reforzamiento de las barreras entre las religiones y más encaminados hacia el pero Acrecentamiento. es de esperar que los esfuerzos ardientes y sinceros de esos futuros profetas estén menos dirigidos hacia el reforzamiento de las barreras entre las religiones y más encaminados hacia el acrecentamiento de una fraternidad religiosa de adoración espiritual entre los numerosos seguidores de las diferentes teologías intelectuales que tanto caracterizan al planeta Urantia de Satania. La evolución ulterior de la religión no puede volverse nunca un hecho científico. La filosofía puede descansar en verdad sobre una base científica, pero la religión seguirá siendo siempre evolutiva o revelada o una posible combinación de las dos, tal como sucede en el mundo de hoy en día. No se pueden inventar nuevas religiones, o estas se desarrollan por evolución o son reveladas repentinamente. Todas las religiones evolutivas nuevas son simplemente las expresiones progresivas de creencias antiguas, nuevas adaptaciones y nuevos ajustes. Lo antiguo no deja de existir, está fundido en lo nuevo, tal como el sijismo brotó y floreció de la tierra y las formas del hinduismo, el budismo, el islam y otros cultos contemporáneos. La religión primitiva era muy democrática. El salvaje
prestaba o pedía prestado rápidamente. El, ego, el egotismo teológico, autocrático e intolerante solo apareció con la religión revelada. Las numerosas religiones de Urantia son todas buenas en la medida en que llevan al hombre hacia Dios y aportan al hombre la comprensión del Padre. Es una, es una falacia para cualquier grupo de personas religiosas imaginar que su credo es la verdad. Esta actitud demuestra más arrogancia teológica que certidumbre en la fe. No existe una religión en Urantia que no pueda estudiar y asimilar provechosamente lo mejor de las verdades contenidas en todas las otras doctrinas, porque todas contienen verdades. Los practicantes de la religión harían mejor en tomar prestado lo mejor de la fe espiritual viviente de sus vecinos, en lugar de denunciar lo peor de sus supersticiones sobrevivientes y de sus rituales anticuados. Todas estas religiones han surgido como consecuencia de la reacción intelectual variable de los hombres a sus directrices espirituales idénticas. Los hombres nunca pueden esperar alcanzar una uniformidad de credos, dogmas y ritos, pues estos son intelectuales. Pero si pueden, y algún día lo lograrán, conseguir la unidad en la adoración sincera del Padre de todos, porque esta es espiritual y es eternamente cierto que en espíritu todos los hombres son iguales. Amén. La religión primitiva era sobre todo una conciencia de los valores materiales, pero la civilización eleva los valores religiosos porque la verdadera religión es la dedicación del yo al servicio de los valores significativos y supremos a, me, a medida que evoluciona eh, a medida que evoluciona la religión. La ética se convierte en la filosofía de la moral y la moralidad se vuelve la disciplina del yo gracias a los criterios de los significados superiores y de los valores supremos, de los ideales divinos y espirituales. La religión se convierte así en una devoción espontánea y dedicada en la experiencia viviente de la fidelidad del amor. La calidad de una religión se puede apreciar por la altura de sus valores, las fidelidades, la profundidad de sus significados, la sensibilización del individuo a la apreciación idealista de estos valores superiores, la intensidad de la consagración, el grado de devoción a esos valores divinos, el progreso sin trabas de la personalidad en este camino cósmico de vida espiritual idealista, de comprensión de la filiación con Dios y de ciudadanía progresiva sin fin en el universo. Los significados religiosos progresan en la conciencia personal cuando el niño transfiere sus ideas de la omnipotencia desde sus padres hasta Dios. Toda la experiencia religiosa de ese niño dependerá considerablemente de si la relación con sus padres ha estado dominada por el miedo o por el amor.
Los esclavos siempre han tenido grandes dificultades para transformar el miedo a sus amos en conceptos de amor por Dios. La civilización, la ciencia y las religiones avanzadas deben liberar a la humanidad de los miedos procedentes del temor a los fenómenos naturales. Una cultura más amplia debería liberar así a los mortales instruidos de tener que depender totalmente de los intermediarios para comulgar con la deidad. Estas etapas intermedias de titubeo idólatra en el proceso de transferir la veneración de lo humano y visible o lo divino e invisible son inevitables, pero la conciencia de las facilidades aportadas por el ministerio del Espíritu Divino interior debería abreviar estas etapas. Sin embargo, el hombre ha sido profundamente influido no solo por sus conceptos sobre la deidad, sino también por el carácter de los héroes que ha escogido honrar. Es muy lamentable que aquellos que han llegado a venerar al Cristo divino y resucitado hayan pasado por alto al hombre, al héroe valiente e intrépido, a Josué ben José. El hombre moderno tiene una conciencia suficiente de la religión, pero sus costumbres devotas están confusas y desacreditadas debido a su metamorfosis social acelerada y a sus desarrollos científicos sin precedentes. Oh, perdón, sin precedentes. Los hombres y las mujeres pensantes quieren que la religión sea definida de nuevo, y esta exigencia obligará a la religión a volverse a evaluar a sí misma. El hombre moderno se enfrenta a la tarea de hacer más reajustes en los valores humanos en una sola generación que en 2000 años. Y todo esto influye sobre la actitud social hacia la religión, porque la religión es una manera de vivir, así como una técnica de pensamiento. La verdadera religión debe ser siempre y al mismo tiempo el eterno fundamento y la estrella orientadora de todas las civilizaciones duraderas. Gracias, Víctor. Presentado por un Melquisedec de Nevadón. Exactamente. Una cosita nada más les quiero comentar antes de tener el compartir pantalla. Fíjense, les quiero llamar la atención por esta frase aquí que Sí, también. yo lo cambié porque los dones superanimales, dice en la traducción europea. No sé cómo dice la traducción latina, pero creo que dice igual. No estoy segura, quiero decir. Superanimales. Bueno, en realidad no son, o sea, dones superanimales transmite la idea de que son animalescos al extremo o animales al extremo, y no es eso lo que dice. Son dones que están por encima de lo animal, ¿verdad? Porque está hablando del ayudante de la adoración, del ayudante de la sabiduría y del Espíritu Santo. Entonces no es super animales, supra animales, por encima de lo animal. Ese es un punto. Entonces, aquí dice, está más claro, la aparición en la conciencia animal, aquí, esto, de unos potenciales supraanimales, o sea, por encima de lo animal. Ahora, quiero llamarles la atención a este concepto, conciencia animal. ¿De qué está hablando el revelador? Está hablando de la mente animal. Les quiero compartir, voy a suspender acá para poder compartirles
otra cosa que os va a ayudar a entender este concepto. Un segundito, que lo pongo en pantalla para poderlo seleccionar. Vamos a ver. Para entender, aquí. Cuando habla el revelador de la conciencia animal, se está refiriendo a la mente animal en evolución, la mente humana, pero animal. ¿Por qué lo dice? Dice el revelador en documento 110, sección 4, página 3. Algunas presentaciones súbitas de pensamientos, conclusiones y otras imágenes mentales son a veces la obra directa o indirecta del ajustador, pero se trata mucho más a menudo de la aparición repentina en la conciencia de unas ideas que se han agrupado por sí solas en los niveles mentales subconscientes, los sucesos naturales y cotidianos de la función psíquica normal y ordinaria inherente a los circuitos de la mente animal en evolución. Entonces, ¿por qué dice mente animal y por qué en el otro texto dice conciencia animal? Es la mente que está funcionando en un organismo animal. Nuestros organismos son de carne y huesos, de naturaleza animal. Tienen genes, tienen un funcionamiento que es animal. Entonces, por eso la mente animal es la mente que está conectada a al cuerpo físico de naturaleza animal. Es, es una mente que funciona, por así decir, en el nivel, pero no deja de ser, el nivel animal del cuerpo físico, pero no deja de ser mente humana. Eso es lo que yo les quería señalar. Y otra cosa que me parece importantísimo que consideremos, fíjense, el revelador pudo haberlo explicado. Yo lo busqué conciencia animal y busqué mente animal para tratar de entender de qué nos están hablando. Y el revelador muchas veces, no muchas, algunas veces, utiliza este concepto de mente animal en relación a la mente humana, a la mente que está funcionando en nosotros los seres humanos. Entonces yo dije, me preguntaba, ¿pero por qué el revelador habla así? ¿Y por qué no dice directamente mente humana? Hay un significado. ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué lo hace así? Para mí, a mi entender, es el típico truco o técnica, mejor dicho, de los reveladores para hacernos estudiar. No nos dan la papita masticada en la boca. Nos hacen estudiar, nos hacen buscar, analizar, encontrar. Y eso a mí me encanta, me fascina. Cuando aparecen esas cosas y que me tengo que poner a buscar porque no entiendo de qué me está hablando. O puedo entender mal, puedo entender otra cosa. Entonces, es el espíritu, además, otro punto importante, esa mente animal, esa conciencia animal, tiene don de la personalidad. Y aún así le están llamando mente animal y conciencia animal. O sea, aquí hay otro concepto que está implícito, que es, en el caso de la mente que ya tiene un ajustador, es una mente animal porque está funcionando en un cuerpo animal, es una mente humana y tiene don de la personalidad y ya tomó su decisión moral y está conectado a los espíritus ayudantes de la mente, de adoración y de sabiduría, y está conectado al Espíritu Santo. La primera dotación supermental espiritual que recibe el ser humano es la conexión al Espíritu Santo. Es la primera. ¿Y por qué es la primera espiritual? Porque los espíritus ayudantes de la mente son ayudantes de la mente, no son ayudantes de nivel espiritual, por así decir. Bueno, eso es lo que les quería comentar y ahora sí, adelante, Irmita, por favor. Ay, perdón, déjame saludar a Alfonso, Elda Luisa, Marcelino, ¿quién me falta? Gerardo, Jorge, Juan Pablo, ¿quién más? Irene, José Consuelo. Niño, Consuelo. Espero. Hola, Gerardo. Hola, Marcelino, Alfonso. Gusto de verlos. Bienvenidos. Hola, Espero. buenas tardes, gracias. Bien. Ah, Oli, bienvenida. Gusto en saludarte. Ramir.
Frida, ¿quién? Ay, sí, Gracias, buenas tardes. buenas tardes. Ramir, gracias, Oscar. Qué bueno, gusto Hola, ¿qué saludarles. tal? Hola, Haciendo Jorge. compras, haciendo A compras, ver, pero en clase. qué bueno. Gracias. Adelante, Irmita, perdona la demora. Sí, bueno, como yo empecé a leer, es una de las veces que me llamó la atención y ya me había llamado la atención antes, pero este, no sé si esto de los dones superanimales o la mente animal se compone solo hasta el quinto espíritu de ayudante de la mente, porque entonces está dedicado a los más pequeños, ¿no? Y pues Andón y Fonta no fueron de los más pequeños. Ellos fueron las mentes más brillantes entre los humanos, porque estaban jóvenes, fueron los primeros y fueron los que descubrieron la diferencia que había entre ellos y los otros y tomaron las decisiones y fueron fuertes y aguantaron, tenían el espíritu de la valentía bien puesto y Fonta creo que fue la que tenía más fuerte el espíritu de la sabiduría y también el de la adoración, que fue rápidamente contagiado a ¿cómo se llama? A Andón. Otra de las cosas que este, el salto al Espíritu Santo es cuando llegan estos dos últimos ayudantes. Lo que no entiendo es por qué llamarles supermente o supramente animal. Eso es lo que me faltó, lo iba a decir con tanta cosa que dije. Ahora que termines de hablar, te lo explico. Sí, porque sí, también yo entré ahí en un bucle a pensar y leer y decía yo, bueno, ¿por qué me está diciendo esto? Luego entendí lo de los ayudantes, pero no me ha caído jamás el 20 porque es supra. Se supone que los animales, Otro truquito, otra técnica de los reveladores. Ahora te lo voy a pero explicar. sí he estudiado, de veras se los juro. He Se la estado pasan haciendo eso, investigando. ¿eh? Todo el libro está lleno de eso, esas cosas. Mira, Sí, el supermente, supermental, es lo mismo que supraconciencia. sí, Son dos conceptos, dos palabras que se refieren a lo mismo. La mente tiene tres niveles: es subconsciente, conciencia y supraconciencia o superconciencia. La palabra pero eso es cuando superconciencia ya tomamos, está mal, es porque cuando no ya es super, tomamos el es, conocimiento, ¿no? no es eso. No, es decir, superconciencia es Ahí porque ya no, tenemos un acercamiento al, ¿no? no, es, están hablando de zonas de la mente. Solamente es eso, nada más que eso. Ah, Es la parte de, la mente es como un edificio de sí, 3 pisos. Está sí, sí, el subsuelo, el nivel de la calle y el primer piso. Subsuelo es el subconsciente, el nivel de la calle es la conciencia que está aquí, y el superconsciente o superconciencia, en realidad es decir supra, arriba, es la parte de arriba que está encima de la conciencia. En la parte de arriba, super llamada, mal traducida superconciencia, no hay conciencia. Que si hubiera conciencia, estaríamos plenamente conscientes del ajustador y del alma, y no lo estamos. Tampoco estamos conscientes del funcionamiento específico de la personalidad. Sí estamos conscientes de nosotros mismos, ejercemos la personalidad en todo lo que hacemos, hasta dormidos, pero no estamos conscientes de qué parte, no percibimos como si fuera un mecanismo de un relojito ni nada que se le parezca. Entonces, supramente, supraconciencia son sinónimos.
Supermente, que está mal traducido, en realidad es supramente, es la parte de la mente más elevada, la parte de arriba donde está el ajustador y el alma, la parte que está arriba de la conciencia. Eso es inframente, si fuéramos a elaborar palabras sinónimos para cada nivel de la mente, tendría que ser inframente, que es la parte de abajo, que es el subconsciente. La conciencia, pues ahí sí ya me perdí, no sé qué palabra inventar. Y la parte de arriba es la supramente, mal llamada supermente, porque fíjate, es bien fácil. Nosotros no tenemos mente suprema, tenemos mente humana. Fíjate cómo lo dice el revelador, mente animal, y se está refiriendo a lo mismo exactamente que mente humana. Ahí te está dando la pauta de que si tú reúnes la información, te das cuenta de que no tenemos mente suprema ni mente superior. Entonces el concepto es otro. Niveles, 3 niveles: subconsciente, conciencia, supraconciencia o supramente. Exactamente lo mismo. Eso es. Ermita, no te veo. Irma. Bueno. Alfonso, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Perdón que llegué tarde. Yo nomás tengo una pregunta. Ok, dice que tenemos mente animal y el egoísmo, la arrogancia, la envidia, ¿también son tratos animales? ¿Son parte de animales? Son parte de la naturaleza humana, de la naturaleza de origen animal. Esas son tendencias inherentes a nosotros como seres humanos, pero Irma se fue la supraconciencia. Nosotros tenemos ciertas características que son propias de la naturaleza humana, que son todas las tendencias animalescas, a la pereza, el egoísmo, miedo, en este momento no me acuerdo qué otra característica propiamente humana, pero no todas esas, por ejemplo, el egoísmo, hay una cierta medida de egoísmo que es saludable, porque si nosotros no tuviéramos esa cierta medida de egoísmo saludable, aplicada saludablemente, daríamos todo lo que tenemos, nos quedaríamos en la miseria y nos quedaríamos sin nada, suponte. Creo que el libro lo pone de ejemplo eso, de que hay un grado, y el miedo, hay un grado de miedo que puede ser saludable y nos puede salvar de muchas situaciones, pero el miedo extremo, el egoísmo extremo, etcétera, eso es lo que es mal. Hermanita, disculpa, quería saber si querías decir algo más. Perdona. Ay, perdón, es que tuve que salir corriendo. Bueno, Pero no está, yo lo que venía esa, sí, cuando estabas explicando, me llegó la idea de que esta superconciencia, la que hablas que está por encima, en la actualidad hay mucha gente que mm, no la percibe o no la activa o algo sucede o es mi pensamiento respecto a cosas que oigo que dicen y comentan, que está fuera de cualquier indicio de espiritualidad en ellos. Se siente muy feo. claro. Todavía un ateo, pues dice, no, yo es que no creo en Dios, porque quién sabe. Pero están negándose porque dice no creer, pero está hablando de él. Entonces, si yo no creo en algo, no tengo por qué hablar de eso. Porque si digo, pues yo
no creo en Rusia. Pues, ni hablo ruso, o sea que no me interesa de verdad. Sé que existe, pero pues allá ellos, ¿no? Claro. Sí, pero el punto de la supraconciencia es que todos la tenemos porque es un nivel de la mente. Sí, Todos tenemos ese nivel. Ahora, no todos funcionamos desde el nivel de la supraconciencia, o sea, desde el nivel espiritual, desde el nivel donde está el espíritu ajustador y el alma. O sea, la sintonía con el Padre hace que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos la comunión de adoración, en la comunión de adoración nos elevamos hasta el nivel de la supraconciencia porque ahí está el alma y el alma es la que adora a Dios. Por eso a veces se siente como que uno se está elevando, como que uno se, no sé, como que una se sale del sensación. mundo, ¿verdad? Sí, yo he tenido muchas veces esa sensación al estar con los ojos cerrados en esa paz interior, de que parece que soy más alta. Para mí, ¿qué es eso? No sé, es la conclusión a la que yo llego, que uno se Yo he eleva a ese sentido nivel, como que me salí del mundo. algo así. Sí. No muchas veces, porque Mm. soy muy tremenda, pero sí tengo mis momentos muy, muy específicos y especiales para hablar con mi padre. Muy bien, qué lindo. Bueno, Alfonso se salió, no está, no le puedo preguntar si quería decir algo más, pero sí, cuando vuelva Alfonso, Marcelino, te paso la palabra, pero perdóname si te interrumpo brevemente cuando vuelva Alfonso, porque ya lo dejé colgado por volver con Irma, perdón. Ay, Tran- Alfonso, volviste, perdón, perdóname, te dejé No, colgado. no, es que ando buscando el control de la televisión que la tienen prendida y nadie la está viendo Ah, bueno, y no, no la encontré, perdón. Pero, no, quería o saber sea, si yo, querías, decías En el algo. no, refri, sí, sí, por eso es que por eso me fui, ¿verdad? Pero yo, o sea, lo que es la arrogancia, el ser narcisista, todo eso, ¿a quién se le atribuimos? ¿Al animal o al hombre mismo que es egoísta? ¿Verdad? Es la naturaleza de origen animal que es así. Y si la persona funciona en el nivel animal de la existencia, eso es lo que se manifiesta. Cuando una persona actúa de manera totalmente egoísta, narcisista, altanera, etcétera, es porque está actuando desde el nivel animal. Ok, ok. Cuando nosotros actuamos, fíjate que cuando nosotros nos inclinamos hacia lo espiritual, empezamos a actuar con altruismo. ¿Por qué? Porque esa es la Sí. influencia del espíritu, el altruismo, el amor, la bondad, la tolerancia. Todas esas cosas son manifestaciones espirituales, parte de la transformación espiritual al acercarnos al Padre y al buscar hacer su voluntad. Por eso, Gracias, hermanita. no, gracias a Qué, ti. qué, qué bien me lo estás explicando, de veras. Bueno, me alegro mucho Sí. que te sirva. Te voy a hacer una confesión. Diga, Te soñé el otro día. ay, ¿qué soñaste? Espero que Y no te haya asustado. no, estabas en mi sueño, pero lo que me di cuenta es que aún en el sueño atraes, o sea, tu presencia es muy, muy agradable, muy satisfactoria. Digo, Chihuahua, me levanté con un espíritu bien. Dije yo, mira, hasta mi hermanita, hasta en los sueños, su personalidad es Ay, atrayente dormí tranquilo. no, de Bueno, veras, perdona si lo digo yo adelante de todos, pero no tengo por qué esconder algo tan bonito, ¿verdad? gracias, Alfonso. Honor que Sí, me sí. haces, me puedo colorar. Bueno, bueno. Ahora sí, Marcelino, perdona, ya no te interrumpo más. Gracias. Bueno, menos mal que un gran abrazo para todos. Qué bueno volverles de nuevo. Menos mal que la humildad de Ginny siempre se nota, ¿no, Ginny? Qué bueno. Hoy tiene usted este regalo, Ginny, un regalo de estímulo y hay que aceptarlo y darle gracias a Dios. Bueno, mire, en cuanto a la mente animal, no olvidemos que hay 5 espíritus que siguen ayudando al ser humano, y que nos siguen ayudando a nosotros, que también actúan en el animal. No sé si me está oyendo, Ginny, ¿me están oyendo? Adiós, Sí, gracias. sí, sí. Ok, entonces no olvidemos que hay 5 espíritus que siguen ayudándonos hasta que estemos en el nivel número 1, cerca de la fusión.
Entonces, eso por un lado, por eso mente animal. También se le conoce como mente material. No olvidemos que cuando la persona parte, todo lo que no se espiritualiza de la mente muere con el cuerpo. Esa mente egoica que no se logra espiritualizar en significados que se hayan identificado con el ajustador, muere con el cerebro físico. Y en cuanto a la supermente o a la supramente o al el superconsciente o la parte superior de la mente, no olvidemos que la mente tiene posibilidades de ser eterna en forma individual. En el caso de la mente animal, pues continúa en la especie en forma colectiva. En el caso del humano, tiene posibilidades de identificarse con la eternidad en forma individual por la personalidad. Entonces, eso es, esa mente capaz de fusionarse con el ajustador es una mente superior, tiene verdaderamente potencial de sobrevivencia y no solo de sobrevivencia al fusionarse con el ajustador, sino de llegar a las altísimas perfecciones del paraíso para llegar a visualizar al Padre Universal y aún mucho más allá. Entonces es importante. Ginny comentaba de los esfuerzos que hay que hacer para utilizar la mente en niveles superiores. Me vinieron a la mente rápidamente allí dos párrafos en los cuales comenta Jesús en el documento 155, sección 5, párrafos 10 y 11. Eso aparece en la página 1729, que me parece interesante leerlos porque es lo que te estaba comentando del esfuerzo que hay que hacer para que la mente se desarrolle. Dice, es en boca de Jesús. Por mucho tiempo vivirán en la tierra esos individuos temerosos, miedosos y titubeantes, que preferirán asegurarse de esta manera sus consuelos religiosos, aunque al unirse a las religiones de autoridad comprometan la soberanía de su personalidad, rebajen la dignidad del autorrespeto y abandonen completamente el derecho a participar en la más conmovedora e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles. Y ahí viene ese esfuerzo de la mente, ¿no? La búsqueda personal de la verdad, la alegría de enfrentar los peligros del descubrimiento intelectual, la determinación de explorar las realidades de la experiencia religiosa personal, la satisfacción suprema de experimentar el triunfo personal de la comprensión real de la victoria de la fe espiritual sobre las dudas intelectuales, ganada honestamente en la suprema aventura de toda existencia humana, el ser humano buscando a Dios para sí y como tal encontrándolo. Y se compagina con el párrafo siguiente que dice, la religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. La religión de la mente, la teología de la autoridad, es decir, las religiones de autoridad, las religiones evolutivas, requieren poco o nada de estos esfuerzos de sus creyentes formales. La tradición es un refugio seguro y un camino fácil para esas almas temerosas e indiferentes y vienen nuevamente a confirmar los esfuerzos mentales, dice. Esas almas temerosas que instintivamente evitan las luchas espirituales y las incertidumbres mentales asociadas con esos viajes de osada aventura de la fe a los altos mares de la verdad no explorada, en búsqueda de las orillas más lejanas de las realidades espirituales como pueden ser descubiertas por la progresiva mente humana y experimentadas por el alma humana en evolución. De manera que ahí se confirman los esfuerzos que hay que hacer a nivel personal para que el ajustador nos pueda transformar esa mente animal, temporal, en mente superior y eterna. Y con respecto finalmente a lo que comentaba Jenny, referente al que hay que controlar el hecho de mucho amor al prójimo y descuidar el yo, dice el documento 103, sección 2, párrafo 10, en la página 1132 de este libro, dice, el impulso del monitor o el ajustador espiritual es realizado en la conciencia como un impulso al altruismo, a la preocupación por los semejantes.
es decir, al amor al prójimo. Sigo, por lo menos esta es la experiencia precoz y fundamental en la mente infantil. Si el niño en crecimiento no consigue unificar la personalidad, el impulso altruista puede desarrollarse tanto como para amenazar seriamente el bienestar del yo. Una conciencia desviada puede volverse responsable de muchos conflictos, preocupaciones y penas y un sinfín de infelicidad humana. Me parece muy interesante esos párrafos para confirmar lo que había comentado Ginny. Y bueno, eso, gracias, estimada Ginny. Gracias, Marcelino. Todo lo que has dicho es muy bueno, pero el punto, permíteme que lo especifique, en lo que dice sobre el Espíritu Santo, donde está en el chat la cita, dice, este es el don supermental inicial, o sea, la primera dotación, el primer don espiritual que se conecta a la mente humana, el primero es el Espíritu Santo. En ese momento todavía la persona no tiene una religión, ni evolutiva ni personal. Nada, porque no tiene impulso religioso aún. El impulso religioso viene a iniciarse con la conexión a la adoración, ¿sí? Primero sabiduría, después adoración. Dice que aparece este don, permítanme cambiarle, supramental, a la parte superior de la mente, ahí se conecta el Espíritu Santo, aparece infaliblemente en todas las personalidades humanas de buena fe. Ese es otro punto que requiere análisis. ¿Qué quiere decir personalidades humanas de buena fe? Entonces, de buena fe, busqué el significado, en inglés dice bona fide, es una locución latina que significa de buena fe. Se utiliza para describir algo genuino, auténtico o sincero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo aparece infaliblemente en todas las personalidades humanas de buena fe. Es un funcionamiento de la personalidad, un funcionamiento hacia la sinceridad, porque es cuando después esto aparece, el Espíritu Santo, la conexión del Espíritu Santo a la parte de arriba de la mente, sucede después que el espíritu ayudante de adoración y después el de sabiduría en ese orden se conectan a la mente humana. Entonces, la personalidad humana de buena fe es la que sinceramente buscó, siguió esos impulsos y entonces el Espíritu Santo se conecta a la supramente o supraconciencia. Por eso el Espíritu Santo es el don supermental, supramental, inicial. Es el primero que recibimos. Por eso todos tenemos conexión al Espíritu Santo. Desde que antes que llegara el ajustador, no teníamos ajustador todavía cuando el Espíritu Santo se conectó. Y esa conexión fue la que habilitó la llegada, la tomada de decisión moral, hacer la voluntad del Padre, y la llegada inmediata del ajustador. O sea, es un ciclo. Eso también está en el documento 34. Está súper bueno, súper bien descrito cómo funcionan las conexiones, cómo van, y son todas prácticamente instantáneas. Cuando se conecta el espíritu sabiduría, inmediatamente se conecta el espíritu, Adoración. Primero adoración, después sabiduría, Espíritu Santo y decisión moral y llegada del ajustador. Y la llegada del ajustador sale de allá y llega acá instantáneamente. Eso me vuela la cabeza. Bueno, no hablo más. Adelante, Octavio, por favor. ¿Puedes repetir, ¿puedes repetir en qué página viene eso, Janie, por favor? Ahora te lo busco y te lo mando. Te lo pongo acá en el chat. Adelante, sí, Octavio, gracias. Por favor. Gracias. Hermanita Jenny, ya no sé qué decir, ya dijo todo usted, pero yo nada más agregaría que la mente animal pudiera ser la mente no espiritualizada, no importando entonces el tiempo, porque a veces pensamos que la mente animal era cuando nuestros ancestros, cuando las etapas primeras de la humanidad, pero no,
la mente animal puede seguir en estos momentos, ¿no? En estos tiempos. Mientras una mente no está espiritualizada, se puede considerar una mente animal. Por eso hay tantos conflictos y tantas guerras porque somos todavía personas que no estamos espiritualizados. Entonces, de alguna manera, se me hace a mí prudente comentar que la mente animal o la mente no espiritualizada puede estar en cualquier época de la humanidad, ¿no? Y eso es lo que no nos ha permitido de alguna manera, pues evolucionar espiritualmente y para tratar de llevarnos en armonía y que empiece, pues a crecer espiritualmente, ¿no? Los pueblos de Urantia. Y como usted ya dijo, lo básico, que es el Espíritu Santo, que es el don inicial de la supermente, ¿sí? E infaliblemente aparece en toda verdadera personalidad humana. O sea, todos aquellos que tengan así que la disposición, ¿no? O la necesidad de buscar a Dios, pues es como inicia con el Espíritu Santo. Y posteriormente, fíjese lo que dice, este ministerio crea en la mente ansiosa de adoración y deseosa de sabiduría. Aquí entran los dos ayudantes de sabiduría y el ayudante de adoración, ¿sí? Deseosa de sabiduría, la capacidad de autorrealizar el postulado de la sobrevivencia humana, tanto en un concepto teológico como en la experiencia actual y real de la personalidad. Fíjese, continúa con lo demás, dice, la función coordinada de estas tres ministraciones divinas, ¿sí? Que son influencias espirituales o administraciones divinas, como las quisiéramos decir, es totalmente suficiente para iniciar y proseguir el crecimiento de la religión evolucionaria. O sea, hasta ese entonces podemos empezar a entender la religión, pero la religión evolucionaria todavía no es revelada, ¿sí? Más sin embargo, dice, la religión revolucionaria surgió lentamente a lo largo de los milenios de la carrera experiencial de la humanidad a través del ministerio de las siguientes influencias que operaban y se inmiscuían en el hombre salvaje, bárbaro y civilizado. Pero posteriormente, dice, estas influencias más adelante se aumentan mediante los ajustadores de pensamiento. O sea, ya estamos como creciendo, ¿no? Ya nos están llegando más ministraciones divinas o influencias espirituales, ¿sí? Que es el espíritu de la verdad, todos los cuales aceleran el ritmo de desarrollo religioso. Estas agencias funcionan desde hace mucho tiempo en Urantia y seguirán actuando aquí hasta tanto el planeta siga siendo una esfera habitada. Pero eso no quiere decir que aunque estén aquí, nosotros nos vamos a espiritualizar, para nada. El documento no recuerdo si es el 110 o el 111, dice que aunque tú tengas el ajustador de pensamiento y todos los circuitos espirituales, si tú no tomas decisiones morales, si no te comprometes a hacer la voluntad del Padre y a seguir las enseñanzas de Jesús, así andan rondando todos estos circuitos espirituales, tú vas a seguir teniendo la mente animal o la mente no espiritualizada. Hay que tener esa decisión. Dice, mucho del potencial de estas agencias divinas aún nunca han tenido oportunidad de expresarse. Mucho será revelado en las edades venideras a medida que ascienda la religión mortal de nivel y nivel hacia las alturas extensas de valor morontial y de la verdad espiritual. Y todo esto entonces nos dará entrada a la religión revelada. O sea que es un proceso gradual, ¿no? Y poco a poco se irá alcanzando. Y todo esto se encuentra, o para que nosotros podamos entenderlo, es a nivel de la superconciencia, ¿sí? Es a nivel de la superconciencia, porque a nivel consciente es imposible, a lo mejor lo entendemos, pero no lo hemos procesado, y nivel inconsciente mucho menos, sino que es a nivel de la superconciencia. Gracias, espero haber contribuido en algo. Gusto saludarlos. Gracias, Sí. Octavio. Muy bueno. Annelies, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Pues me están poniendo a pensar. Primero estoy pensando de que en los animales existe pues, un espíritu o una manera de comportarse hacia otros pues, de manera adecuada. Y yo la verdad no he visto en los animales, a lo mejor sí mucha agresividad en los leones o en los toros, pero no cosas tan horribles
como en las bajezas que hay en los humanos, de narcisismo, de, de gente que mata, de psicópatas y de gente mentirosa. Yo creo que en los animales no existe la mentira, no lo sé. Entonces se me hace que se debería mm, de clasificar de otra manera, decía Octavio, una mente no es espiritualizada y una que sí lo está. Y luego es lo que estoy pensando es del culto de los fantasmas, y ahorita está muy de moda lo de los mediums y estuvo muchísimo más en tiempos de Madero, y eso está jalando a, pues, a mucha gente y jala mucho más que bueno, en lo común, pues las iglesias, ¿no? Pues ya la gente pues ya no está yendo a las iglesias, pero tampoco se me hace buena alternativa que vaya a haber este tipo de exposiciones donde hablan de mediums y lectura de tarot y de la Ouija y etcétera, etcétera, que y luego en las religiones pues, institucionales también se pueden rescatar cosas buenas, verdades buenas, parábolas que Jesús dijo en su momento. Entonces, pues esos serían mis comentarios. Gracias. Gracias, Annelies. Irmita, adelante, por favor. Bueno, yo quería, me voy a regresar, porque el documento dice que la evolución de la religión se remonta al miedo primitivo y a los fantasmas. O sea, ¿cómo empezó la religión? Porque la religión como el concepto que nosotros conocemos, ya es algo con forma, con textura, con sabor, con ritos y dogmas y todo. Hablando de religiones, ¿no? Porque hay religiones evolutivas constituidas en la sociedad que son aceptadas, pero ¿cómo se crearon? ¿Cómo es que el hombre llegó a este concepto de religión? ¿Cómo se unió con Dios? Lo primero, y vienes y ves que es porque primero se inventaron los fantasmas. El hombre era, o sea, tenía su mente tan precaria en cuanto al ambiente que lo rodeaba, que me imagino que era muy hostil, había bestias, había tribus enemigas, quién sabe, los insectos eran demasiado grandes, había oscuridad porque no había luz. Este, Cuando hacían fuego, las sombras que proyectaba el fuego, cuando ellos pasaban o de alguna hoja que caía del árbol, eran sombras que se veían estrambóticamente más grandes, y esto fue uno de los motivos porque el hombre comenzó a, a pensar en esos fantasmas, pero también comenzó a pensar en cómo contrarrestarlos, cómo protegerse de esos fantasmas. Si lo pensamos desde nuestro punto, o sea, yo en algún momento pensé que los fantasmas existían. Y luego decía, pues, hay un mugre fantasma, ¿qué me va a hacer? Mejor le tengo miedo a un humano en carne viva, porque el fantasma no me toca. Pero pensando en la mente primitiva, pues sí, la oscuridad, las sombras, todo eso que ellos temían, dio paso a, este, a que buscaran una protección. Y sí me da mucha risa cuando leo en el libro de Urantia que dice que el hombre se deseaba suerte a sí mismo. Él mismo se echaba bendiciones. Y pues es normal cuando nosotros mismos lo hacemos, cuando le pedimos a Dios pues, que nos guíe, que nos proteja. Es como echarnos bendiciones, ¿no? Y como pedir pues, que nos vaya bien. Buena suerte. Te deseo buena suerte, Irmita. Pero
Sí, y ese fue el inicio de la religión. Nos dice aquí el libro de Urantia, dice, la religión surge como una reacción biológica de la mente a las creencias espirituales y al entorno. Una reacción biológica es como ponerse una inyección de religión. Ahora también nos ponemos inyecciones religiosas, pero estas sí son ya comprobadas porque provienen de la quinta revelación. Bueno, solo quería comentar esto, cómo es que inició, cómo se fue desarrollando la religión. Interesantísimo lo que mencionas, Irma, porque es una reacción biológica, pero tiene los impulsos espirituales, mejor dicho, los impulsos mentales de los ayudantes de adoración y sabiduría y del Espíritu Santo. Entonces, Eléctricos, ¿no? ellos son los motivadores de aquella reacción biológica. Que la interpretación, ¿te acuerdas lo que hablamos el otro día de la interpretación de la experiencia? Entonces, Sí. el hombre interpreta aquella experiencia, aquel impulso que le llegó, y es hacer de todo lo que ve, de los miedos, de los fantasmas y de todo eso. Ahí es donde comienza, ¿no? Son los inicios. Gracias, hermanita. Es también parte del trabajo electroquímico de nuestro cuerpo. Es energía, es electricidad, es la reacción biológica. Gracias, Irmita. Adelante, José Manuel, Sí. por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, ya tengo la supramente, la mente y la supermente revuelta totalmente. Pero qué bueno. Sé que eso me hace comunicarme con Papá Dios. Aquí tengo una duda, a ver si la puedo plantear bien. La revelación dice que hay que dejar que nuestros niños evolucionen también, como yo lo hice alguna vez. Vengo de religión evolutiva, hasta del ateísmo vine. Eh, como yo como adulto que conozco la revelación, que sé que la verdadera religión es en realidad mi conexión con el Todopoderoso, cómo yo no interferir en esa experiencia de los niños o cómo enseñarle yo a mis niños la verdadera religión, la de la experiencia. No sé si me expliqué bien, porque para mí es una tarea difícil, ya que pues yo los veo, yo no les he enseñado ninguna religión, ni estoy influyendo en ellos, pero ellos me ven aquí en estas reuniones, me escuchan hablar de Dios, pero cómo llegar a ese punto exacto de que ellos sigan en eso, porque la verdad las religiones evolutivas, con todo el perdón de los que sean aquí de alguna religión, dejan mucho que desear. ¿Tú cómo le harías, Jenny? O tú, Adrián, de Florida, tú eres muy sabio, la verdad eres un chingón, perdón por la palabra, pero sabes mucho. Ayúdame. Palabra mexicana. Mira, la respuesta te la da la revelación. Los niños, las lealtades de los adultos, de los padres, son lo principal. Y tú manifiestas en toda tu vida, en todas tus palabras, en todas tus acciones, en tu ejemplo, estás manifestando esa lealtad. Y eso es lo que ellos ven. Ellos más que tus palabras, que son importantes tus palabras, ellos te están viendo lo que haces, cómo actúas, cómo tienes una actitud que es consecuente con lo que dices, con lo que promueves, etc. Y lo que tú practicas personalmente en tu relación con el Padre. Eso es lo principal y lo que los va a marcar y va a ser una influencia permanente, aunque pasen por la etapa de conflicto, clásica etapa de conflicto que pasamos todos de la adolescencia, es lo bueno, lo que van a absorber va a servirles para el resto de su vida. Pero yo creo personalmente que sí enseñar, transmitir conceptos es importante. Pero la vida, lo que uno vive realmente, eso es lo básico y lo más importante de todo. Eso es lo que
a mi entender, es importante. No sé si quieres aportar algo, Adrián, porque te pregunto también a ti. Está Sí, hola, calladito. buenas tardes a todos, a todos. Hoy estaba como oyente, acá me despabilaron. Hoy tenía un día de oyente, pues está interesante todo lo que dicen ustedes, entonces me sacaron de mi rol de oyente, que también está bueno. Pero no, coincido, sí, coincido con lo que acabas de decir vos, Ginny, o sea, está bueno la transmisión conceptual, pero me parece que eh, así como con todos, no solo con un hijo, sino con todos también, con un hijo se me ocurre que se acentúa más, pero con todos lo que podemos dejar o transmitir mayormente es la transformación que nosotros experimentamos al, al transitar nuestra experiencia de, de certeza de fe y nuestra experiencia religiosa personal. O sea, lo que traducimos, el cambio, lo que traducimos, lo que ejercemos, lo que hacemos, más que más que un listado meramente conceptual o técnico o intelectual para la mente. O sea, creo que los demás, ya sean familiares, o sean amigos, o sean conocidos, todo aquel que de una u otra manera puede entrar en contacto con nosotros y que sepan qué clase de experiencia estamos transitando, por más que no puedan dilucidarla, porque claramente es una experiencia personal y eso lo sabemos, pero al ver los frutos del espíritu que rendimos y a ver cómo moldea nuestra personalidad y cómo moldea nuestra vida, creo que ahí está la clave de cómo ellos se pueden incentivar, cómo ellos pueden intentar conocer o intentar indagar más, o a lo sumo que se les despierte cierta curiosidad, ¿no? Porque después ya lo que venga de perspicacia o de discernimiento ya también va a ser una tarea personal de ellos, ¿no? Y en eso no nos podemos ni meter, ni podemos intervenir, ni tampoco tendría ningún efecto que lo hagamos, ¿no? Creo que acá lo dice, ¿no? No sé si lo decía o sea, lo dice en el documento, pero no sé si lo leímos hoy, ¿no? Eso de que las religiones no se aprenden, ¿no? O sea, la religión no se aprende, no se transmite, no, o sea, las religiones se experiencian. Y así como es una experiencia personal en uno, es una experiencia personal en todos. Pero a través de esas manifestaciones que nosotros podemos dar, rindiendo frutos del Espíritu, los demás pueden ver eh, qué tan genuina y qué tan auténtica es esa experiencia personal en uno, ¿no? Así que bueno, coincido con lo que dijo Ginny en ese sentido, ¿no? Así que bueno, mi aporte por ahora es ese. Gracias. Gracias, Adrián. ¿Quién era aquí? ¿Qué te pareció? ¿Quedaste satisfecho? ¿Quedaste José decir, Manuel, José Manuel, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Aquí estoy. Muy bien. ¿Está bien? ¿Necesitas preguntar algo? Quedé magnífico, gracias. Muy bien. Gracias, José Gracias Manuel. gracias a todos. Muy bien. Gracias a ti. Octavio, adelante, por favor. Yo quisiera complementar un poco la pregunta de la hermanita Irma. El libro de Urantia nos los explica en el documento 92, en el primer párrafo. Nos explica cómo se genera la evolución. Fíjese cómo inicia, dice, el hombre poseía una religión de origen natural como parte de su experiencia evolucionaria mucho antes de que se hicieran revelaciones sistemáticas de Urantia. O sea, antes de que se nos ministraran revelaciones de cualquier tipo, pueden ser revelaciones locales, revelaciones globales, revelaciones personales, como en el caso de los seres espirituales que a veces guiaban a algún pueblo, ¿sí? Nosotros teníamos los seres tenemos ¿cómo le diré? La necesidad de creer en algo. Entonces, a eso le llaman ellos de origen natural, pero a través del tiempo se fue dando por el azar, los fetiches, los amuletos, la magia, que son documentos que hemos también ya estudiado. También el azar, y todo eso nos va dando pues vamos creando una religión. A veces no es la correcta, pero empezamos a creer en algo, ¿sí? Pero cuando empiezan a llegar o empezamos a manejar ya las administraciones espirituales,
es cuando empieza de alguna manera empezamos a cambiar y a evolucionar. Más adelante dice, pero esta religión de origen natural era en sí misma el producto de los dotes superanimales, ¿sí? De los hombres. ¿Cuáles son esos dotes superanimales? Lo que habíamos dicho antes, las influencias espirituales, como son el Espíritu Santo, el ayudante de sabiduría y el ayudante de la adoración, que son los primeros que nos empiezan a ministrar, y entonces vamos percibiendo que hay algo más. Ahora, debemos recordar que no todos los humanos tenemos la misma capacidad espiritual, ¿eh? Hay unos que somos muy limitados, muy reservados, que no se nos da, pero hay otros hermanos que tienen un gran umbral de espiritualidad, y esos son los que de alguna manera pienso yo que llegan a tener hasta revelaciones personales, y a través del Espíritu de la verdad pues ellos van guiando a los demás, como en el caso de los profetas del pueblo de Israel, quiero pensar, ¿no? O de los primeros habitantes que hubo en Urantia, que el libro los menciona. Mucho antes que llegaran el príncipe planetario y que llegaran los hijos materiales, hubo seres espirituales de gran nivel, inclusive unos hasta tienen puestos encumbrados, ¿no? Entonces, a eso yo siento que la religión de alguna manera se fue dando de esa forma. Luego, adelantito dice, la religión evolucionaria surgió lentamente, fíjese, aquí dice, a lo largo del tiempo, milenios de la carrera experiencial de la humanidad a través del ministerio de las siguientes influencias que operaban, o sea, de lo que acabamos de comentar, y se inmiscuían en el hombre salvaje, bárbaro y civilizado. Y así es como se fueron creando las religiones. Después, pues se fueron apartando grupos, ¿sí? Que tenían algún tipo de línea. Yo siempre he dicho que la religión es como los dedos de la mano, ¿sí? Todos vienen de lo mismo, pero hay diferentes maneras de expresarlo, ¿no? Por ejemplo, podemos ponernos en el tiempo de ahora, los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, todos venimos, es más, todos traen la misma Biblia, traen al mismo Padre y traen al mismo Jesús, pero simplemente son diferentes interpretaciones y maneras de entenderlos, ¿no? Y las personas que son más afines a una o a otra, pues se congregan en una o en otra manifestación. Aquí el error de nosotros como humanos que no hemos entendido es que decimos que nuestra religión es la verdadera y las otras son falsas, y no, simplemente es lo mismo, pero pues nos falta un poquito más de revelación para poder entender cómo está todo. Bueno, esa sería mi participación. Espero que sirva de algo. Gusto saludarlos otra vez. Buenas tardes. Gracias, Octavio. Solo un detallito. La religión verdadera es la relación personal interior con Dios por la fe. Entonces, todas las personas que tienen fe, que buscan al Padre, que quieren hacer su voluntad, en alguna medida, tienen religión verdadera. Lo que pasa es que lo que llamamos religiones evolutivas son organizaciones sociales que socializan los frutos de la religión verdadera. Esa es la diferencia, pero todas las personas que tienen fe tienen religión verdadera en su interior, la relación con el Padre. Por eso, y que la ejercen. Exacto, la ejercen en la medida que producen los frutos del Espíritu. La cita que mencionó Adrián, que la puse en el chat, el documento 100, sección 1, párrafo 7, la religión no se puede regalar, recibir, prestar, aprender ni perder. ¿Por qué? Porque la religión es solo una cosa, la relación con Dios, interior, personal, por la fe. Eso es la religión. Entonces, por eso no se puede regalar, recibir, prestar, aprender ni perder, porque es una experiencia y es interior. Y todas las personas que tienen fe tienen esa religión verdadera, que no significa que la organización religiosa que es social sea una verdadera y otra falsa, no. Son simplemente organizaciones sociales. Eso es lo que son. La religión verdadera es interior y todas las personas que tienen fe tienen esa religión verdadera en su propio interior. Bueno, son peldaños, ¿no? Pues sí, es parte de la evolución. Ramón, Humberto, adelante, por favor. Muy buenas tardes para todos los hermanos que me escuchan de distintas partes del mundo. Yo quiero agregarle al hermano
pienso que nos dan también en Urantia, creo que en el documento 72, el gobierno de un planeta vecino, nos dan alguito, hermano. A ver si nosotros nos copiamos de lo bueno de ellos, ¿no? Yo tengo una particularidad. Yo no tengo ningún problema porque pues mis hijas crecieron en un sistema educativo muy similar al mío y pues se nos lo de Dios desde muy pequeño. Sí, hermano, yo cuando conocí esta quinta revelación, le pedí a la Fundación de Urantia, al encargado de aquí, que después de yo tener el libro y haberlo conocido, que me bajara 3 libros más, y me los bajó. Uno se lo entregué a mi esposa, otro se lo entregué a mi hija menor y otro a mi hija mayor. Y solamente los aliento. Como dice la hermana, coincido con la hermana Jenny, con mi ejemplo, ellos me ven cada día leyendo, ven el ejemplo, han visto ciertos cambios que también yo he realizado, y quiero aportar lo siguiente. Dice en el documento 72.3.5, dice, los padres o tutores legítimos imparten toda la instrucción sexual en el hogar. Los maestros ofrecen la instrucción moral durante los descansos en los talleres de las escuelas. Pero este no es el caso de la preparación religiosa, la cual se estima que es privilegio exclusivo de los padres, considerándose la religión como parte integral de la vida hogareña. Entonces, si nosotros copiamos esto, es responsabilidad de nosotros ahora enseñarle a nuestros hijos, después de yo conocer Urantia. Si yo no lo hubiera conocido, pues ni le paro, ¿no? Pero después de conocerlo, yo tengo una gran responsabilidad como padre, ¿no? Pienso yo que en eso podemos avanzar muchísimo. Y lo dejo hasta ahí, pero voy a leer, si me permiten, agregar este párrafo 72.3.6. Hasta hace 20 años dependieron de la supervisión gubernamental los maestros espirituales, equiparables a los pastores de Urantia. Nos hacen una comparación, los cuales visitan a cada familia periódicamente para examinar a los hijos y averiguar si sus padres les han instruido de forma debida. Actualmente, estos asesores espirituales y examinadores están bajo la dirección recién creada del Patronato del Progreso Espiritual, una institución respaldada por aportaciones voluntarias. Esta institución posiblemente no continúe evolucionando hasta después del advenimiento de un hijo magisterial paradisiaco. Sí, hermanos, sabiendo nosotros que también somos asesorados aquí o somos guiados ya por ángeles, nosotros podemos cooperar con ellos. Entonces, gracias y que tengan muy buenas tardes para todos. Muchos éxitos. Gracias, Ramón. Gracias. Humberto. Alfonso, adelante, por favor. Sí, me tuve que levantar porque si ustedes no lo saben, hoy estoy cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! Y es la tercera. ¿Qué dijo? I don't speak Russian. Oh. No, es la tercera vez que cumplo 25 años. Y dije, bueno, y me estaba hablando a mi hermana y dice, ay, qué felicidades. Y por eso me levanté y ya no pude atender. Le dije, pero no, miren, yo tengo una duda y tengo, me retiré yo hace 8 años de trabajar. Toda mi vida nunca dejé de trabajar. Siempre fui leal a lo que tenía, a lo que me correspondía como ser productivo con la sociedad. ¿Ves? O sea, estar inmiscuido en el trabajo. Duré 30 años en la última compañía. Hermano Alfonso, dígame. estos son para ti. Fíjate Oh, bien. Gracias. Y entonces, yo me desligué de la religión católica, que era con la que yo practicaba, ¿verdad? Y entonces, no sé si hice bien o hice mal no inculcarles a mis hijos religión, ¿verdad? Y siempre me ha quedado esa duda, porque no sé si hice algo. Como yo estaba desconforme con lo que me platicaban sobre Dios,
yo no quise también que mis hijos, ¿verdad?, aprendieran. Y desafortunadamente, pues, mi pareja tampoco se dedicaba a nada de religión, ¿verdad? Pero y ahora que me encuentro a esta edad, veo que mis hijos siguen aquí y no tienen ninguna intención, ninguna inclinación hacia la religión, ni nada. Digo, y ni siquiera para el trabajo. Oh, No tienen ambición, no tienen nada. Y digo, pues, ¿qué hice? ¿Qué hice que dieron mal en mí? Que no fui un ejemplo para ellos. Si yo siempre trabajé, siempre estuve manteniendo mi hogar y todo, ¿me entienden? Ujú. ¿Por qué es lo que les fallé? O sea, ¿qué es lo que no vieron en mí? Como dice usted, la lealtad. Yo siempre fui leal a mi trabajo, hasta mi salud ahora. ¿Qué fue lo que falló? O sea, yo no, pero como nos dicen en un parrafito, hay que aceptar, por ejemplo, de cuatro hijos que tengo, nomás la mujercita es la que me salió activa, ¿ves? Que agarró ciertas costumbres, ¿verdad? Ahorita me acaba de llevar a comer, ¿verdad? Y es la única que nos pone atención, ¿verdad? Entonces digo, pues, ¿qué pasó con los demás? ¿Por qué? ¿Sí me entienden? Y entonces digo, debo aceptar el buen ejemplo que nos dio nuestra hija, ¿verdad? Tiene dos títulos de universitario, se graduó de ingeniera y luego ahorita es abogada. Y los demás, ¿no? ¿Entiendes? Entonces digo yo, que hay que aceptar tanto las victorias como las derrotas, ¿no? Pues sí. Hay que aceptar como las familias y las naciones deben aceptar que hay cosas bien y hay cosas mal, y la aceptación. Entonces, yo estoy aquí tranquilo. Entonces, debido a que sobre la lección de la personalidad, de que todo ser humano tiene un ajustador y la personalidad nos dona el libre albedrío. Ellos son mayores y tienen la oportunidad de decidir qué es lo bueno para ellos y qué es lo malo. Entonces ya yo me retiro. ¿Sabes qué? Ustedes son seres humanos tan en la edad de que saben qué es el bien, qué es el mal, y sus decisiones, las que ustedes decidan, o les benefician, o todo lo contrario. O sea, pero mis sentimientos, mi devoción ya no la tienen, porque ya no están en edad de estar recibiendo como un niño chiquito. No metas la mano porque te quemas, no cruces la calle, ya no, eso ya pasó. Entonces yo digo, yo gracias a ese artículo sobre la personalidad, me hice de menos culpa. Dije, no, Claro, espérate, si Dios nos da la oportunidad a todos de decidir, entonces ya no está en mí, ¿verdad? claro. Entonces digo, pero como digo, siempre que me quedó esa duda, hice mal el no haberles enseñado sobre religión, porque yo hace veintitantos años que reconocí el libro y me di cuenta de lo que estaba yo perdiendo, ¿verdad? Que yo no sabía, pero ya dije, pues, será muy tarde o no sé qué. Pero, o sea, como nos están oyendo, no se me oye que me siento culpable o con disgusto, sino que acepto las cosas como son y sigo viviendo. Gracias y gracias por escucharme y espero que me hayan entendido y comprendido. Gracias. Perfectamente. gracias. Gracias, Alfonso, y feliz cumpleaños. Que pases Sí, súper bien. felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Qué lindo. Adelante, Marcelino, por favor. Gracias, estimada Gini. Felicidades, estimado Alfonso, y que la divinidad le siga dando mucha salud. Y no olvide que no solo usted tiene esas situaciones, hay muchísimos papás que tienen algo similar y a seguir adelante. En caso de Annelies, que comentaba sobre la animalidad, no olvidemos que en el animal no se puede decir que comete error y que peca en el caso del animal, porque responde a un instinto, pero en el caso del humano, ahí sí tiene libre albedrío, tiene una personalidad y puede planificar el mal, no solamente cometer error, no solamente pecar, sino planificar lo que es el pecado antes de cometerlo. Entonces, ese hecho de la capacidad de libre albedrío, de razonar, de meditar,
hace que el humano sea mucho más maligno que el animal, porque no responde a una meditación del animal, sino a un instinto. En el caso del humano responde a una meditación. Por eso es que hay dos impulsos en el humano, el impulso de la herencia instintiva animal y el impulso de esa dote espiritual triple, que por supuesto, tal como dice Jenny, esos potenciales de la mente, el primer espíritu que lo comienza a dar es el Espíritu Santo, la tercera persona, la Divina Madre. En el caso de nuestro hermano José Manuel, le comento que en el caso de mis dos amadas hijas, yo comencé desde pequeñitas, que comencé a conocer el libro, a hablar, a leerles el libro y a leerles la vida de Jesús, sobre todo en la época de niño. Y eso pues fue un esfuerzo y hablarles de la presencia triple de Dios, un padre como chispa en la mente, un hijo que envuelve, una madre que fluye con sus 7 espíritus y unos ángeles que acompañan. Es decir, insistir en eso por un lado y por supuesto decirles que la relación con Dios es personal, pero en el caso de que van a preescolar, de que van al primer grado, y entonces ya tienen los compañeritos que quieren la primera comunión o que quieren algo así como una religión, en el caso de la católica o evangélica, donde está, y uno tiene la religión de sus padres. Y yo en el caso personal no tuve ningún inconveniente que ellos participaran, como en el caso mío, mis padres fueron católicos, yo fui católico, entonces que ellas participaran, pero sabiendo claramente que la religión es personal o la relación es personal y dando a entender que hay muchas cosas que no son verdaderamente favorables en todas las demás tendencias, pero dejar esa libertad plena para que no haya esa obstaculización y ellas puedan tener una socialización de acuerdo a lo que les nace, a lo que piden. Eso es lo que yo hice y es lo que recomiendo. Y bueno, finalmente les agradezco sus oraciones. Voy a estar ausente por unas 2 semanas. Voy al oriente del país, a la isla de Margarita, a unos 1.200 kilómetros de Mérida, del occidente donde estoy, a compartir esta semana y gracias por sus oraciones. Un gran abrazo para todos. Gracias, Marcelino. Felicidades, Que le vaya hermano. muy bien, hermano, que tenga todo éxito. para Bendiciones, ver la Marcelino. paz. Gracias y muy amable. Muchas gracias por esa unión espiritual. Gracias, hermano. Omeilin, adelante, por favor. Nos quedan 6 minutos. Breve, por favor. Disculpa. Bueno, primeramente, feliz cumpleaños, hermano Alfonso, y que el hermano Marcelino tenga un feliz viaje. Pues yo tengo una pregunta que yo me la estaba haciendo, hablando de religión. ¿Se puede decir que los ateos siguen una religión? Porque los ateos, ellos no creen en Dios, pero ellos creen en la ciencia, en la filosofía. ¿Se puede decir que eso también es una religión? No. Si la persona es atea real, el ateísmo impide que el ajustador lo guíe. Y los valores morales que esa persona manifiesta son producto del don de la personalidad, que es la raíz. O sea, él está tomando el valor moral que le proporciona el don de la personalidad, la capacidad moral, pero esos valores morales no se convierten en valores de sobrevivencia en el alma porque la persona rechaza a Dios. Si es un verdadero ateo, no puede tener religión alguna, porque la religión es la relación con Dios por la fe. No importa dónde esté la persona, si la persona es la persona más humilde, más ignorante del planeta, vive en el campo, en una montaña, pero tiene fe, aunque esa fe sea pequeñísima, esa fe es lo que le da la salvación del alma, es lo que le da la relación personal con Dios. Entonces, primero tiene que existir esa apertura a Dios, esa búsqueda interior de Dios. Si la persona está cerrada, es imposible porque el ajustador no puede espiritualizar ni salvar a quien no desea ser salvado, porque eso sería dictadura cósmica. Eso significaría que el Padre es un dictador. El Padre no es un dictador. El Padre respeta nuestro libre albedrío y nuestras elecciones, aunque elijamos autodestruirnos. Él nos respeta. Claro que va a hacer todo lo posible durante la vida, va a hacer todo lo posible para salvar a esa persona. Pero se puede decir que el ateísmo es como una especie de ideología o filosofía, algo así. Puede ser calificado como filosofía, porque la filosofía es amor a la sabiduría y el ateísmo no es sabiduría, es todo lo contrario de sabiduría, pero
no Es sé cómo una se podría. barrera. Claro, es una barrera, es una negación de un aspecto importantísimo de la realidad, es un rechazo absoluto. Si ese Sí, es porque verdad, ellos siempre niegan las cosas que no ven y a todos le buscan una explicación científica. claro, ahora puede existir, no podemos juzgar quién es un verdadero ateo y quién no lo es, puede existir dentro de la persona una mínima duda. Y acuérdate lo que dice el revelador, que el gobierno del universo prefiere correr el riesgo de una rebelión antes que negar una oportunidad a un alma que lucha. Pero tiene que ser un alma que lucha, o sea, que busca, que trata de saber, que honestamente desee saber, aunque crea que no existe Dios, pero tenga un interés en saber la verdad. Pienso yo que esa es la Ah, condición. bueno, esas son pocas excepciones, porque he habido pocos casos de ateos que ellos al principio no creen en Dios, pero buscando revelaciones, buscando verdad, explicaciones, de pronto como que Dios los convence por medio del Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo de su existencia. Sí, yo también conozco personas que fueron ateas y algo sucedió en su vida y se abrieron, no, dejaron de ser ateas, encontraron a Dios, encontraron la verdad. Por supuesto que sí, mientras la persona viva, habrá esperanza. Ah, bueno, Estimada Ginny, gracias por la disculpe, aclaración. hay una cita exacta para lo que usted está diciendo, estimada Ginny, y para lo que comentó Meilín, que vale la pena decirla del documento 102. Disculpe, estimada Irma, la sección 7, párrafo 3. Eso está en la página 1126. Dice, en verdad, es verdad que muchos rasgos aparentemente religiosos pueden surgir de raíces no religiosas. El ser humano puede intelectualmente negar a Dios y, sin embargo, ser moralmente bueno, leal, filial, honesto y aún idealista. El ser humano puede injertar muchas ramas puramente humanísticas en su naturaleza espiritual básica y así probar aparentemente sus opiniones a favor de una religión sin Dios. Pero dicha experiencia está vacía de valores de supervivencia, está vacía del conocimiento de Dios y de la ascensión a Dios. En semejante experiencia mortal solo se producen los frutos sociales, pero no se producen los frutos espirituales. Ahí está. No hay sobrevivencia, no hay valores de sobrevivencia, solo frutos sociales y se extrae la raíz, el valor moral surge de las raíces de la dotación original, que es el don de la personalidad que da la capacidad moral al ser humano. Por eso el revelador dice bien claro, no, esa experiencia no produce valores de sobrevivencia, carente de ascensión a Dios, de conocimiento de Dios. No puede conocer a Dios porque lo está rechazando y el Padre no puede revelarse a una persona que lo rechaza. Ahí está. Está perfectamente explicado en esa cita, Marcelino. Completamente explicado. El ateísmo es el colmo de la fealdad. Ahí está. No hay valor de sobrevivencia en el ateísmo. Adelante, Irmita, por favor. Pues ya es como tiempo de terminar, pero yo quería comentar esto que dice el otro párrafo, que dice que la religión es más rígida e inflexible de las instituciones y se adapta con retraso a la sociedad cambiante. O sea, todas las religiones van atrasadas técnicamente con respecto al tiempo que la sociedad avanza y que la filosofía crece y se revela. Entonces, ahorita todavía tenemos cultos o religiones, iglesias religiosas en la sociedad como institución, que todavía tienen su altar y se paran y prenden incienso. Y eso es sumamente atrasado. Ahora es tiempo de hacer lo que hacen los musulmanes, no matar, no terrorismo, sino donde estés y tienes las ganas y la necesidad de buscar un espacio, hincarte y agradecer a Dios o conectarte con Él. Y ya no estar esperando llegar a
una casa con banquitas y esperar que una persona se ponga a dar una perorata allá parado al final, donde a veces ni siquiera entendemos nada de lo que dijo porque lo dice en otro idioma que nadie habla. O sea, aquí en México las misas se dan o se daban en latín y hay personas que ni siquiera hablan bien el español. Entonces, pues eso es a lo que me refiero, que es, la institución se adapta con retraso a la sociedad cambiante. Tenemos que ser más dinámicos porque así es como Jesús nos dijo, la religión es dinámica, la adoración, el servicio a Dios tiene que ser creativo, dinámico y fuerte. O sea, con la fuerza de la convicción, no que vaya uno dando golpes. Yo sí, a veces quisiera dar de golpes, pero no me animo. Bueno, solo eso quería comentar. Gracias, hermanos. Pero si lanzas la chancla, ya te conozco. Pero allí no me lastimo ni es carne contra hueso. Antes de terminar, permítanme compartirles, disculpen a los amigos que nos están acompañando en Facebook, les pido una disculpa porque hasta ahora no hemos tenido oportunidad de compartir sus comentarios y saludos. Rosalía Cartagena Sánchez dice buenas tardes a todos. Francisco Martínez Sendra dice saludos a todos queridos hermanos. Saludos Francisco, saludos Rosalía. Dice Rosalía, los seres humanos somos animales pero racionales y en sus inicios empezaba, ha dicho en sentido figurado, a tomarse de la mano de Dios y empezó una transformación al tratar de explicarse la divinidad y tuvieron que esperar el beneficio de la mezcla de las razas y los aportes de Adán y Eva para tener más capacidad de entendimiento. Si no hubiéramos tenido esa ayuda biológica, las enseñanzas de Maquiavelo y Jesús no se asimilarían ni trascenderían. Desde mi punto de vista, los conflictos de la actualidad son porque no se ha atendido a los enfermos mentales y o emocionales, tal como lo dice el documento de las épocas planetarias y en el documento del gobierno vecino se ven los resultados de esta atención. Los niños ven el ejemplo de los padres y son influidos por eso. Sin embargo, cuando crecen ejercen su derecho a decidir, ya que sea que elijan el bien o el mal. Por eso vemos que en algunos casos los hijos son distintos a los padres y viceversa, y por eso estoy en contra de que se acuse a los padres o a los hijos de la mala o buena educación, ya que siendo adultos cada quien debe ser responsable de lo que dice o hace. Ese es un buen punto porque aquí cada quien busca su religiosidad donde puede y de ahí que solo se limita a rituales y observo más supervisión espiritual en el ámbito público cuando se hacen políticas que atienden a los pobres, se ayuda a los que tengan educación, servicios de salud, mejores condiciones laborales y aunque en apariencia parece que esto no tiene que ver con la relación de las personas con Dios, yo creo que sí porque la solidaridad como una de las virtudes debe estar plasmada en la vida material. Y dice gracias a todos y dice Rosalía, hola Irma. Muy bien, queridos hermanos. Yo quiero decirle algo a Rosalía. Por favor, ya adelante. queremos tenerte aquí, por favor, un día. No es necesario que prendas tu cámara, solo tu micrófono. Yo te quiero, te estimo como mi hermanita que eres y espero que vengas un día a visitarnos a esta casa. Aprobada la moción, sí señor. Bueno, y para finalizar a la pregunta que hizo José Manuel, si estas personas ateas que están confundidas, ¿qué pasa con ellas que desaparecen? El Maestro Jesús dijo, ni siquiera no me acuerdo si era el amor o la misericordia infinita del Padre Universal puede salvar a quien no desea ser salvado. Si una persona no desea ser salvada, esa persona, lo que va a pasar es que cuando se haga el llamado a la resurrección, las serafinas se van a presentar y el ajustador no se va a presentar. Y ese es el cese de la existencia, lo que se llama en el libro la resurrección de los injustos. O sea, la persona que eligió no sobrevivir. Entonces, hermanos queridos, que el Padre les bendiga, que tengan buena semana. Gracias a todos, gracias por su presencia, gracias a los amigos que nos acompañaron en Facebook y hasta el domingo que viene. Abrazos. Chao. Que termine Marita. Alfonso. Abrazos. Feliz cumpleaños, Alfonso. Felicidades. Un abrazo para todos. Besos. JM. Buen viaje.